Bueno, espero que todos sigáis bien, ¿eh? Ya queda menos, esperemos, ¿no?, para poner fin al confinamiento y podamos salir, pues eso, a la calle, a poder pasear, a poder hacer deporte, a poder encontrarnos con los demás. Bien, mientras tanto, y hasta que acabe el curso, ya sabéis que se ha tomado la decisión de que todas las clases se hagan a través de medios virtuales, de medios telemáticos. Así que continuamos con el tema 3 de la asignatura Fundamentos Físico-Químicos de las Técnicas Instrumentales, que es el tema en el que vamos a estudiar la técnica de espectroscopía atómica. Espectroscopía atómica. Ya sabemos de los primeros temas que la espectroscopía lo que hace es estudiar la interacción de la luz con la materia. El apellido de espectroscopía atómica hace referencia a que ahora la luz, al interaccionar con la materia, va a interaccionar con átomos libres, una fase gaseosa donde los átomos de los distintos elementos están libres y la interacción de los fotones con esos átomos libres, pues se produce en el seno de ese gas. Luego la absorción de luz o emisión de luz se va a producir por materia que está como átomos libres, átomos con libre movimiento, en fase gaseosa. Átomos o iones, bien, individuales y libres para moverse en una fase, pues eso, gaseosa, ¿no? O en un plasma también. Ya veremos ese estado de la materia que conocemos como plasma, también lo vamos a ver, ¿no? Muy bien, bueno, pues empezamos con la espectroscopía atómica. Es el segundo tema dentro del bloque de técnicas espectroscópicas, ¿vale? Pero es el tema 3 en conjunto en la asignatura. Y lo que vamos a ver es cómo es la estructura electrónica de los átomos y qué transiciones están permitidas. Ya vimos en los temas anteriores que los átomos solo tienen niveles de energía electrónicos. No tienen niveles vibracionales porque no tienen enlaces y por tanto no hay vibraciones, ni tienen energía rotacional, ni niveles rotacionales, porque como tampoco hay enlaces ni otros átomos, no puede rotar, De manera que los únicos niveles de energía, los únicos estados de energía en que puede estar un átomo son estados electrónicos. ¿Y qué es un estado electrónico? Pues un estado electrónico es un modo en el que se están organizando los electrones alrededor de ese núcleo. A cada forma de estructurarse la nube electrónica en torno al núcleo, a cada forma distinta, se le llama estado electrónico. Y obviamente cada forma distinta de organizarse los electrones en torno al núcleo tiene una energía diferente, habitualmente. Muy bien. Y por tanto, los saltos que se van a poder dar que se pueden dar en un átomo, en una especie atómica libre, en átomos libres o iones, son saltos entre niveles electrónicos. Y habrá algunos de esos saltos que estarán permitidos y otros saltos que estarán prohibidos. ¿Y quién permite o prohíbe esos saltos? Pues eso se deriva de la mecánica cuántica, que también la vamos a ver en este tema. Bien, y por último, veremos cómo son los espectros de absorción y de emisión y veremos algo de instrumentación y aplicaciones dentro de la espectroscopía atómica. Si alguien quiere consultar bibliografía extra, en el SCUG, en el libro, en el manual del SCUG, los capítulos 8, 9 y 10 tratan de espectroscopía atómica en todos estos aspectos. Muy bien, ya más o menos os he descrito cómo vamos a estructurar este tema, ¿de acuerdo? Primero veremos una serie de ideas básicas, que eso es sencillo, es encuadrar la espectroscopía atómica. Después analizaremos los espectros atómicos experimentales, es decir, qué se ve, cómo se ven los espectros atómicos, cómo son. Dentro de eso, para poder explicar el aspecto que tienen los espectros atómicos, pues tendremos que acudir a la mecánica cuántica. Ya os lo he dicho que haremos una breve introducción, pero seria, fundamentada a la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Para que tengáis por lo menos una idea, un concepto
exacto de qué es la mecánica cuántica. Bien, después ya pasamos a la parte instrumental. La parte instrumental, que en las técnicas de espectroscopía atómica es especialmente relevante, Entonces veremos los métodos de introducción de muestra, es decir, cómo puedo introducir la muestra en el dispositivo que mide la intensidad que emiten los átomos o la luz que están absorbiendo esos átomos, cómo introduzco la muestra. Vamos a ver que es un paso muy importante para la precisión y la exactitud, Es un paso en el que nos jugamos bastante, los métodos de introducción de muestra. Después, los métodos de atomización, porque claro, habitualmente los átomos no son átomos libres, salvo los gases nobles, el helio, el argón, el neón, el resto de especies reaccionan y están formando moléculas o otras especies, y que pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, pero en cualquier caso formando moléculas. Entonces, aunque tenga una muestra sólida, líquida o gas, normalmente hay un proceso, un momento del proceso en la técnica de espectroscopía atómica en que tengo que conseguir romper todos los enlaces. Romper todos los enlaces para que me queden átomos libres. Entonces, a ese proceso en el que se descompone completamente cualquier muestra en sus átomos constituyentes, es decir, se rompen todos los enlaces, a ese proceso se le llama atomización. Bien, y después ya veremos las técnicas, en particular la de absorción y fluorescencia por parte de átomos y la de emisión atómica. Emisión, os lo recuerdo, es cuando yo excito a la muestra, en este caso átomos, con energía distinta de luz, por ejemplo, con calor, con una descarga eléctrica, entonces se excita. Sin luz, es con calor o con una descarga eléctrica, y al volver al estado fundamental emite su luz propia. Eso sería emisión. Mientras que fluorescencia, estamos excitando a los átomos, efectivamente los excitamos, pero con luz, por ejemplo, con luz ultravioleta. Hago que pase a través de esa nube de átomos una luz ultravioleta capaz de excitar los átomos, y cuando vuelven al estado fundamental emiten. Y a esa luz que emiten suele ser fluorescencia, ¿de acuerdo? Y después también, obviamente, la absorción, que es hago pasar una determinada luz de una longitud de onda que es capaz de absorber mi átomo, y entonces esos átomos que están ahí van a absorber fotones, y por tanto va a caer la intensidad de luz, se va a producir una absorción. Entonces podremos medir la absorbancia, y a partir de ahí, la ley de Beer, etcétera, pues podremos hacer medidas. Entonces veremos las técnicas de absorción y de fluorescencia y las técnicas de emisión de átomos libres o iones libres. Bien, de las ideas básicas que tenemos que ver. Bueno, en espectroscopía atómica el objetivo es identificar los elementos que hay en la muestra. Por tanto, no vamos a identificar si está tal molécula o tal compuesto, sino a identificar los elementos. ¿Cuánto hay de sodio? ¿Cuánto hay de potasio? ¿Cuánto hay de calcio? ¿Cuánto hay de fósforo? ¿Cuánto hay de elementos? Vamos a identificar elementos. Bien, y aparte de identificar los elementos que hay, que eso sería una medida cualitativa, te puedes decir, mira, ahí hay cobre, estupendo, pero también me interesa saber cuánto hay. Entonces, se pueden hacer medidas cuantitativas, tanto a través de medidas de absorción como de fluorescencia o emisión. Podemos establecer una relación entre la intensidad de luz que están emitiendo los átomos o la cantidad de luz absorbida, expresado como absorbancia, una relación entre esas señales y la cantidad de átomos que hay, por tanto la concentración. Bien, y haremos, por tanto, podemos hacer medidas cuantitativas, no solo qué elementos hay, sino cuánto hay de cada uno. De las técnicas espectroscópicas, que ya hemos dicho que puede ser de absorción, de fluorescencia o de emisión, la que más se usa es la de absorción. Y por eso será en la que más nos detengamos, porque de todas las técnicas, la mayoría o la que se suele usar con más frecuencia es la de absorción. ¿Vale? Muy bien. El procedimiento experimental de todas, ya sea absorción, fluorescencia o emisión, de todas estas técnicas es común. Básicamente hay tres momentos importantes. El primero es la introducción de muestra.
Yo tengo que, de mi muestra original, introducir en mi dispositivo una cierta porción de esa muestra. Cuando es un gas es muy fácil, porque solo tienes, digamos, que inyectarlo y arrastrarlo, por ejemplo, con argón o con otro gas neutro, por ejemplo, ¿no? O directamente enganchas el gas y lo absorbes, ¿no? Muy bien. Y con líquido también es fácil, porque puedes generar unos spray, ¿no? Igual que la colonia o cualquier dispositivo que haga spray, pues yo puedo transformar una disolución líquida en un spray, que son ya pequeñísimas gotitas que son arrastradas por un gas, ¿vale? Entonces lo puedo introducir también de esa manera. Pero encontramos especial dificultad con los sólidos. Y hay sustancias que es muy difícil disolver, muy difícil disolver. De manera que tengo que analizar un determinado sólido y no puedo disolverlo bien. Bueno, pues ya veremos que hay diversas técnicas, diversos modos instrumentales de poder introducir porciones de una muestra sólida. Se formaría, digamos, como una especie de pulverización sólida, de partículas sólidas pequeñitas a partir de un sólido grande, ¿no? Bien. En cualquier caso, es un paso, este momento es un paso crítico, porque la muestra que estamos introduciendo y que estamos midiendo, tenemos que conseguir que sea representativa de la muestra total. Es decir, yo tengo una cantidad total de sólido, o de líquido, o de gas, pero yo en el dispositivo meto solo una parte, una porción. Entonces, a ver cómo lo meto para que lo que estoy midiendo sea representativo del conjunto. Y además que es una medida reproducible, que si yo vuelvo a medir, pues me sale otra vez lo mismo o algo muy parecido. Bien, y eso hacerlo con alta eficiencia, veremos que es particularmente difícil, y además que no haya interferencias llega a ser tremendamente complicado en muestras sólidas, pero eso lo veremos. Bien, en un siguiente momento, cuando ya he conseguido que todas mis gotitas líquidas, o que mis gases, o que mis pequeñas partículas sólidas, ese polvo sólido que he ido arrastrando, pues a la hora de medir necesito que esos agregados materiales o moléculas se deshagan, se descompongan, se volatilicen en los átomos que los constituyen. Es decir, que se rompan todos los enlaces y que queden solo átomos libres. Átomos o iones libres, ¿de acuerdo? A ese proceso se le llama atomización y es un paso también especialmente crítico. En la introducción de muestra y en la atomización nos jugamos todo en espectroscopía atómica. La precisión, la exactitud, la calidad de la medida va a venir dada por cómo introducimos la muestra y cómo la atomizamos. Por eso son pasos especialmente importantes. Y ya a continuación, una vez que tengo un sistema formado por átomos libres, pues entonces ya hago que pase luz y, por ejemplo, mido cuánta luz se absorbe en el ultravioleta visible. O si excito esos átomos y empiezan a emitir su propia luz, pues puedo medir la intensidad de luz que están emitiendo. O si es fluorescencia, lo mismo. Excito a los átomos con una fuente de luz, por ejemplo, con una fuente ultravioleta, y cuando vuelven a estado fundamental emite. Entonces, en un tercer momento ya sería la interacción de la luz con los átomos libres y la medida. Pero este paso no reviste mucha dificultad. Los pasos que van a condicionar la precisión y la exactitud, insisto, son introducción de muestra y atomización. Esos son los pasos clave, los pasos críticos donde nos jugamos la precisión y la exactitud en los métodos de espectroscopía atómica. Una vez que hemos visto las ideas básicas que ponen en contexto, ¿no?, pues las técnicas de espectroscopía atómica, vamos a empezar viendo cómo son los espectros atómicos. O sea, experimentalmente, ¿qué observamos? ¿Qué observamos? Bueno, pues se observa que al calentar los gases, esto representa un gas en un recipiente, al calentar gases de metales, ¿no?, o al producir una descarga eléctrica a través de cualquier gas, resulta que ese gas se pone a emitir luz. Es como cuando yo caliento un sólido y se pone incandescente, empieza a emitir, pues los gases también llega un momento en que empiezan a emitir luz, ya sea por calor, ya sea por descarga eléctrica. Empiezan a emitir y emiten una luz determinada. Bien,
Y resulta que cuando analizamos la luz que están emitiendo esos átomos, porque esto es un gas compuesto de átomos libres, pues observamos que esa luz no es un espectro continuo de longitudes de onda, no, sino que es todo oscuro, o sea, no emite nada, salvo a esta longitud de onda, a esta y a esta. Entonces vemos una serie de líneas a distintas longitudes de onda. Solo emite algunas longitudes de onda determinadas, y solo esas. Esto sería, por ejemplo, un espectro de emisión. Pero, además de la emisión, que es cuando yo excito los átomos de alguna manera y emiten su luz y la analizo y veo eso, también está el fenómeno de la absorción. Es decir, yo aquí tengo el gas caliente o excitado, ¿no?, con descargas eléctricas o lo que sea. Aquí tengo el gas frío, el gas normal, ¿no? Y hago pasar a su través luz blanca. La luz blanca sabemos que es un continuo de longitudes de onda en el rango visible, ¿no? Bien, sin embargo, una vez que esa luz blanca atraviesa este gas y sale, si yo analizo y separo todas las longitudes de onda que componen esa luz, veo que me faltan algunas longitudes de onda. Por ejemplo, aquí ha desaparecido, parece una línea negra. Y aquí otra línea negra. Y aquí otra línea negra. Y entonces veo que los átomos que están aquí han absorbido algunas longitudes de onda. Esto sería un espectro de absorción y esto sería un espectro de emisión. Bien. Y estas líneas, ya sean las líneas oscuras en el espectro de absorción o las líneas de luz en el espectro de emisión, esas líneas son características, ¿vale?, absolutamente características de cada átomo libre. Es como su DNI, cada uno tiene el suyo, o como un código de barras que distingue solo a una especie. No hay dos elementos con las mismas líneas. Bien. Por tanto, este conjunto de líneas oscuras o de líneas luminosas, pues es como la huella dactilar del átomo. Cada uno tiene la suya y es distinta a las demás. ¿De acuerdo? Y podemos distinguir a los átomos. Aquí se muestra para el litio, para un gas de litio, el espectro de emisión y el espectro de absorción. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se ve esta línea de emisión, y en el espectro de absorción vemos que justo las longitudes de onda que se absorben son las mismas que se emiten cuando se excita el gas. Cuando se excita, emite estas longitudes de onda, y cuando está frío y absorbe la luz blanca que le llega, entonces absorbe las mismas longitudes de onda que emite cuando está excitado. Bien. Esto es un resumen de lo que acabo de decir. Esto es sencillamente una bombilla, un cuerpo caliente incandescente, pues emite luz blanca, ¿no? Si analizo la luz blanca, pues veo que es un espectro continuo, desde el violeta hasta el rojo. Perfecto. Luego yo sé que esto está emitiendo un espectro continuo. Bien, sin embargo, lo paso a través de una nube de gas frío y analizo la luz y veo que del espectro continuo que ha entrado en el gas han desaparecido algunas longitudes de onda, ¿no? Aquí hay una línea negra, aquí. Hay algunas longitudes de onda que han desaparecido y se han quedado aquí, en el gas. Del mismo modo, yo esta nube de gas la puedo excitar con calor o con descargas eléctricas y se pone a emitir luz. Y analizo la luz que está emitiendo el gas y cuando la descompongo veo que no es un espectro continuo, sino que son solo algunas longitudes de onda determinadas. Y que además esas longitudes de onda que emite cuando se excita son las mismas longitudes de onda que absorbe cuando está frío. Esto sería el espectro de emisión, eso sería el espectro de absorción. Y podemos sacar información tanto de la intensidad de luz a una longitud de onda determinada, cuánta luz está emitiendo ese átomo a esta longitud de onda, por ejemplo, o a su longitud de onda característica, que eso sería lo que analizamos en el espectro de emisión, o también puedo medir cuánta luz se ha absorbido a determinada longitud de onda. Y entonces de ahí sacar la absorbancia y a partir de ahí también hacer medidas cuantitativas, tanto de espectroscopía de absorción como de espectroscopía de emisión. Esto vuelve a ser lo mismo.
Un cuerpo incandescente emite luz blanca, cuando la separo es un espectro continuo. Esto es una nube de gas caliente, por tanto que está excitado, empieza a emitir luz. Cuando la analizo veo que son longitudes de onda discretas, y eso sería un espectro de emisión. Y cuando hago pasar la luz blanca a través del mismo gas, pero frío, me desaparecen algunas longitudes de onda, que son las mismas que aparecían cuando él estaba excitado emitiendo su luz. O sea, que emite lo mismo que absorbe, las mismas longitudes de onda. Aquí, por ejemplo, tenéis una lámpara de hidrógeno, ¿vale? O sea, aquí dentro hay gas hidrógeno y aquí hay dos electrodos, ¿no? Dos polos eléctricos. Se puede hacer una descarga y entonces se excitan los átomos que están ahí por electricidad, Entonces, esto claramente está emitiendo luz, es una lámpara, está emitiendo luz. Bien, pues cuando yo analizo esa luz que está emitiendo y la separo usando una red de difracción o un prisma como aquí, me da igual, cuando veo en el plano focal, veo que no es un espectro continuo, sino que son solo estas líneas. ¿Veis? El hidrógeno emite a 656 nanómetros, a 486 nanómetros, a 434, a 410. Dentro del rango visible emite esas longitudes de onda y ninguna otra. Bien. Aquí, por ejemplo, tenéis una lámpara de helio. Esta es la de hidrógeno, que ya la hemos analizado, estas son las longitudes de onda que emite, y esta es la de helio, que veis que también emite otras líneas, ¿vale? Y son distintas de la del hidrógeno. Cada elemento emite sus propias líneas. Aquí tenéis espectros de absorción, ejemplos de espectro de absorción. Este es el espectro visible continuo y esto es cuando hago pasar la luz blanca a través de un vapor de sodio. Sodio en estado vapor, por tanto átomos de sodio. Entonces el sodio me quita esta longitud de onda, esta y estas de aquí. Ese sería su espectro de absorción. Esto es cuando hago pasar la luz blanca a través de un gas de mercurio. Pues me desaparecen todas estas líneas oscuras que veis ahí. Y aquí es cuando hago pasar luz blanca a través de un vapor de litio. Pues estas son las longitudes de onda que absorbe el litio dentro del rango visible. Y ese litio, si en vez de estar frío absorbiendo, lo caliento y empieza a emitir él, veo que las líneas que emite son exactamente las que había absorbido. ¿Vale? Este sería el espectro de absorción del litio y este sería el espectro de emisión del litio. Aquí tenéis la tabla periódica, una cantidad enorme de elementos y dentro de eso cada elemento aparece su espectro de emisión, las líneas que emite cada elemento. El oxígeno, el nitrógeno, no sé, el litio, el cobre, el estroncio, el molibdeno, me da igual, el cadmio. Cualquier elemento emite un determinado conjunto de longitudes de onda. Y solo esas. De manera que eso constituye como una especie de código de barras que identifica inexorablemente a ese elemento. No hay otro elemento con el mismo conjunto de líneas, Eso nos permite, por un lado, porque es absolutamente característico, ¿no? Imaginaos que tenemos dudas en nuestra muestra puede haber berilio, cobre, manganeso, estroncio o titanio. Esta es nuestra muestra, es desconocida. Entonces, la pongo a emitir y analizo las longitudes de onda que emite. Y ahora lo comparo con el espectro del berilio, del cobre, del manganeso, del estroncio y del titanio. Y al comparar veo claramente que tiene que ser el estroncio, porque las líneas de emisión coinciden con las que estoy viendo aquí. Luego esta especie tiene que ser estroncio, ¿vale? Nos puede servir para identificar qué especie tenemos. Pero además podemos medir a una determinada longitud de onda si crece o disminuye la intensidad, o sea, cuánta luz emite. Y eso veremos que es proporcional a la cantidad de átomos que hay y por tanto a la concentración. Lo que tenemos que hacer es elegir bien a qué longitud de onda queremos medir, porque por ejemplo, si para medir titanio eliges esta longitud de onda, pues es un poco lío, porque a esa misma longitud de onda, este elemento, el manganeso, muy cerca también está emitiendo, y muy cerca el berilio también está emitiendo. Entonces, no es una buena línea, porque se puede confundir con las líneas de otros elementos.
Pero si coges esa línea de ahí que cae en el amarillo, esta por ejemplo, ves que ninguno de los otros elementos emite esa longitud de onda, con lo cual toda la luz que notes a esa longitud de onda necesariamente viene del titanio y sabes que estás midiendo solo y exclusivamente titanio. Muy bien. Bueno, pues de manera que hemos dicho, ¿no?, que con una técnica de espectroscopia atómica podemos saber con una altísima precisión, o sea, sin margen de duda, ¿no?, selectividad y sensibilidad, los elementos que componen una muestra. O sea, qué especies, qué elementos de la tabla periódica, qué elementos componen esa muestra. Y además, midiendo las intensidades de luz a determinadas longitudes de onda, que sabemos que corresponden a este átomo o al otro átomo o al de allí, midiendo esa intensidad, midiendo cuánto se ha absorbido o cuánto se ha emitido, pues podemos hacer un análisis cuantitativo, o sea, decir cuánto hay, ¿vale? Bien, no obstante, tenemos que demostrar por qué existe una relación lineal o directamente proporcional entre la intensidad de luz que emite una especie atómica que está en gas, ¿no?, la intensidad de luz que emite y la concentración. ¿Por qué hay una relación lineal? Y lo mismo en la absorbancia. ¿Por qué hay una relación lineal? Eso tenemos que demostrarlo. Y para saber interpretarlo, primero eso, demostrar la relación lineal, pero después, para poder interpretarlo, los fenómenos de absorción o de emisión, necesitamos recurrir a la mecánica cuántica, porque es la única que es capaz de explicar cuáles son las leyes físico-químicas que gobiernan el comportamiento de átomos y de moléculas. No hay manera, desde la física clásica, desde la mecánica de Newton o desde el electromagnetismo de Maxwell o la estadística de Boltzmann o lo que queráis, no hay manera de demostrar los espectros atómicos, por ejemplo. Es imposible. De hecho, era uno de los grandes misterios de la ciencia a principios del siglo XX, junto con la emisión del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico, era uno de los grandes misterios. Los espectros que se observaban de las especies gaseosas excitadas, que emitían luz, al analizarla, eran solo unas longitudes de onda determinadas, y solo esas, y siempre esas, ¿no? Bien, entonces, tratando de encontrar una respuesta a esos misterios, pues es como surge la mecánica cuántica, que nos permite explicar la interacción de la luz con la materia. ¿Cómo es la interacción de la luz con la materia, ¿no? Ya vimos en el capítulo, en el tema 2, ¿no?, de fundamentos de espectroscopía, que efectivamente los átomos solo tienen niveles de energía electrónica, que eso procede de la cuántica también, ¿no? Que los átomos no tienen ni niveles vibracionales ni rotacionales, solo niveles electrónicos. Cada estado o nivel electrónico es un modo de distribuirse los electrones en torno al núcleo, que tiene pues generalmente una energía distinta y es un estado distinto, ¿vale? Y cuando un átomo, un conjunto de átomos, ¿no?, absorben o emiten luz, lo que están haciendo es pasar de uno de los estados a otro estado electrónico, ¿eh? Si pasa de un estado de menor energía a mayor energía, quiere decir que ha ganado energía. ¿Y de dónde la ha ganado? De la luz. Luego está desapareciendo luz y él pasando a un estado de más energía. Se está produciendo la absorción. Si en cambio va de un estado de mayor energía a un estado de menor energía, la energía que pierde, como no se puede destruir, pues ¿a dónde se va? Se emite en forma de energía luminosa, en forma de luz, de fotón, ¿vale? Sin embargo, no todos los saltos entre niveles están permitidos. Hay algunos saltos o tránsitos entre niveles electrónicos que están permitidos o están prohibidos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues la mecánica cuántica es la única que nos da respuesta a estas preguntas, ¿eh? De ahora vamos a ver algunos fundamentos rudimentarios, pero precisos, exactos, de qué es la mecánica cuántica, por ejemplo, para que tengáis una idea general, pero cierta, verdadera, de en qué consiste eso de la mecánica cuántica y por qué se usa para estudiar el comportamiento de átomos y moléculas, ¿ok? Muy bien.
Bien, pues empezamos, ¿no?, con algunos fundamentos de mecánica cuántica. Primero vamos a hacer con un pequeño recorrido histórico, muy breve, pero para que veáis en qué años y qué personas clave son las que intervinieron para que se conformara esa nueva rama de la física que se llama, pues eso, física cuántica, ¿no?, o mecánica cuántica. Bien, hasta 1900, justo el cambio de siglo, ¿no?, del siglo XIX al siglo XX, en 1900 había una serie de observaciones físicas que no podían explicar utilizando la mecánica clásica, ya lo hemos dicho, ¿eh? Ni la emisión del cuerpo negro era explicable, ni el efecto fotoeléctrico era explicable, ni el espectro de emisión de un gas caliente era explicable. Bien, el primero que dio un paso significativo en la explicación de estos fenómenos fue Max Planck, en el año 1900, ¿eh?, que introduce un concepto revolucionario para la física. Hasta entonces las energías eran energías continuas, es decir, que puede adoptar cualquier valor, no está limitado a unos valores determinados, ¿no? Una energía cinética, por ejemplo, de un cuerpo que se mueve, pues se puede mover más rápido o más lento teniendo cualquier velocidad. No están limitadas las velocidades a las que puede ir, por lo tanto no están limitadas las energías cinéticas, es un continuo, puede adoptar cualquier valor, no hay restricciones, ¿no? Bien, pues Max Planck, para explicar el espectro de emisión del cuerpo negro, introduce el siguiente concepto: la energía entre una radiación, o sea, una luz, ¿no?, una radiación de frecuencia nu, por tanto, de una longitud determinada, una frecuencia determinada. La energía entre una radiación que tiene esta frecuencia y la materia solo se intercambia, esa energía de la luz solo se intercambia con la materia en cantidades discretas que corresponden a esta multiplicación, h nu, donde h es una constante. O sea que yo solo te puedo dar energía o recibir energía de ti en paquetes h nu. Bueno, y no te puedo dar a pequeñas partecitas hasta completar h nu, no. O tienes un h nu y me lo das, o tienes 2, o tienes 3, pero no te puede dar 1,2 h nu, ¿no? Son paquetes. Es como si vas a comprar leche al supermercado y dice, no, yo quiero 231 mililitros de leche. Pues te dirá la cajera, perdone, pero aquí solo tenemos pack de 1 litro. Dice, pero es que yo solo quiero 231. Bueno, pues lleves el pack de 1 litro y de ahí coja lo que quiera, ¿no? Y bueno, y si quiero 1573 mililitros de leche, dice, bueno, pues entonces te tiene que llevar 2 packs, porque aquí se venden en pack de 1 litro. Así que se lo puedo dar en 1 litro. Y es lo que hay. Pues con la energía, dijo Planck, a la hora de interaccionar con la materia, la luz con la materia, sucede lo mismo. Yo no te puedo dar cualquier cantidad de energía, solo te la puedo dar en paquetes h nu. Bien, este fenómeno es revolucionario y sobre todo la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Eso dónde te lo sacas? ¿De la manga? O sea, ¿por qué la energía solo se va a poder intercambiar en paquetes? H nu, bien. Pero el hecho es que era capaz de explicar ese fenómeno, el espectro de emisión del cuerpo negro. Recibió el Premio Nobel de Física en 1918, ¿vale? Hizo el descubrimiento en 1900 y se lo dieron prácticamente 20 años después. ¿Por qué se tardó tanto? Porque nadie se creía esto. Menos mal, eso en 1905, Albert Einstein dio otro paso, usando la idea de Planck, que era revolucionaria, pero a Einstein no le asustó, la vio útil, la utilizó para explicar el efecto fotoeléctrico. Y entonces propuso que una radiación de frecuencia nu, o sea, una luz que tiene esta frecuencia, estaba formada, o se podía considerar que estaba formada por entes o partículas, que llamamos fotones, cuya energía es justamente h nu. O sea, cada paquete de energía que se está intercambiando es un fotón. Es una partícula, y puedo considerar que la luz está formada por esos paquetes de energía, y a cada paquete de energía le llamo fotón. ¿De acuerdo? Bien, aquí ya la gente empezó a aceptar un poquito más las ideas de Planck, aunque todavía costó, Einstein también recibió el premio Nobel justamente por esto, igual que Planck, lo recibió por este descubrimiento, por esta proposición en 1918. Einstein recibió el premio Nobel en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico, basándose en que la luz estaba formada por unas partículas, unas cantidades de energía, unos paquetes de energía que llamó fotones. Muy bien.
Un poquito después, esto en 1905, pues en 1913, Niels Bohr, tratando de explicar las líneas de emisión del átomo de hidrógeno, la lámpara de hidrógeno que hemos visto antes, que era solo unas líneas, unas longitudes de onda determinadas, y la gente no sabía por qué. Bien, entonces propuso, Bohr fue el primero que propuso que los átomos solo pueden existir en determinados estados de energía. O sea que o está aquí o ya está aquí. Y no puede tener esta energía intermedia o un poquito más, un poquito... No, o esta o esta. Solo puede estar en determinados estados de energía concretos. Y por tanto, así se podía interpretar el espectro de hidrógeno, porque las líneas atómicas de emisión eran consecuencia de los fotones que había definido Einstein, ¿no? Los fotones que emitían los átomos al caer de un estado excitado a un estado fundamental. La energía que se perdía, que perdía el átomo, pues era emitida, porque la energía ni se crea ni se destruye, era emitida en forma de fotón, de paquete de energía, H, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces pudo explicar efectivamente el espectro del hidrógeno, ¿no? Recibió el Premio Nobel de Física en 1922, un año después que Albert Einstein. Perfecto. Bueno, hacía falta un paso adicional, porque dice, bueno, vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo se definen esos estados de energía del átomo? O sea, ¿por qué está solo en esos estados? ¿Y cómo puedo conocer yo esos estados? ¿Cómo puedo saber sus energías? ¿Cómo puedo calcularlas? Eso no se sabía. Entonces, en 1926, daos cuenta que son 13 años después, la gente estaba investigando, ¿no? Pues Schrödinger propone una ecuación que lleva su nombre, la ecuación de Schrödinger, tal que las funciones matemáticas que cumplen esa ecuación, las funciones que cumplen esa ecuación, a las que llamamos funciones de onda, son capaces de representar los estados en que puede estar un átomo. Es decir, cada función que cumple la ecuación de Schrödinger representa un estado en que puede estar el átomo. Y además la ecuación de Schrödinger nos da, o sea, puedo calcular la energía que tiene el átomo en ese estado. Entonces fue un paso de gigante, porque ya podía predecir por qué tenía esos estados de energía y no otros, y además poder calcular cuáles eran esas energías, ¿no? Recibió el Premio Nobel de Física en 1933. Un paso más se dio el mismo año, Max Born, ¿vale?, que dio una interpretación a la función de onda. Estas funciones que, según Schrödinger, representaban el estado del átomo, eran unas funciones matemáticas muy extrañas. Entonces, bueno, ¿esto qué sentido físico tiene? ¿Esto qué físicamente, esto qué sentido? Pues el que le encontró el sentido fue Max Born, que dio una interpretación a esas funciones de onda, ¿no? Y la interpretación es que el valor que adopta el cuadrado de la función de onda, ¿vale? Bueno, no es exactamente el cuadrado, pero el valor que adopta el cuadrado de la función de onda en un punto del espacio, o sea, yo elevo esa función, la elevo al cuadrado y evalúo cuánto vale esa función al cuadrado en un punto del espacio, y lo que me dé, ese número que me dé, nos está dando la probabilidad absoluta de encontrar al electrón en dicho punto. Es decir, esa función elevada al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar a un electrón, de esos que forman la nube electrónica en torno al núcleo, la probabilidad de encontrar un electrón en un punto del espacio. La probabilidad de encontrar un electrón en un punto del espacio. Pues ese es el significado físico. Recibió el Premio Nobel de Física en 1954. Ya veis que todos los padres de la cuántica recibieron el Premio Nobel de Física, por este asunto. Y finalmente, digamos, completaron el dibujo, el esquema, Heisenberg y Dirac, ¿vale?, que son claros fundadores de la mecánica cuántica, y sobre todo las bases matemáticas. Y Heisenberg en particular fue el primero en descubrir y enunciar lo que se conoce como principio de incertidumbre, ¿vale? Y ambos recibieron el Premio Nobel de Física en el año 32 y el 33. Muy bien, pues esto es una descripción histórica de cómo se fueron dando los pasos. Ahora vamos a intentar ver cuáles son los principios fundamentales de la mecánica cuántica para intentar entenderla. Eso lo vamos a hacer en la pizarra.
Bien, pues vamos a explicar las ideas principales, los conceptos básicos que sostienen toda la mecánica cuántica. Son algunas ideas y para que podáis entender de dónde sale después las energías del átomo de hidrógeno, los diferentes saltos de energía y que nadie se lo saca de la manga, que son simplemente cálculos a partir de unos principios, que se aceptan como tales. Bien, y que estos principios son indemostrables, por eso se llaman principios. Por tanto, o se asumen y se aceptan, y a partir de ahí construyo la mecánica cuántica en este caso, o no los acepto, pero no lo puedo demostrar. ¿Y por qué se usa? Pues se usa porque funciona. Porque realmente podemos predecir y explicar, si aceptamos esos principios, podemos predecir y explicar el comportamiento de átomos y moléculas. De ahí su uso. Muy bien, pues la primera idea es que toda la información acerca de un sistema, acerca de un sistema, sea cual sea, es decir, que esto pueden ser átomos, moléculas, lo que queráis, ¿vale? Toda la información acerca de un sistema está contenida, todo lo que yo quiero saber acerca del sistema, toda esa información está contenida en el conjunto de funciones, una función matemática, vamos, igual que y igual a 3x² más 2, pues la función sería 3x² más 2, ¿no? En el conjunto de funciones, ¿vale? En el conjunto de funciones que le llamamos phi, es una letra griega, ¿vale? Conjunto de funciones phi, ¿por qué se caracterizan esas funciones que contienen toda la información acerca del sistema? Pues son las funciones que cumplen la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Que cumplen la ecuación de Schrödinger para ese sistema. Para ese sistema. Porque la ecuación de Schrödinger hay que prepararla para cada sistema. No es lo mismo que el átomo tenga un electrón, que tenga 2, que tenga 15, que tenga... Para cada sistema habría que preparar la ecuación de Schrödinger. Y las funciones que cumplan esa ecuación, solo esas funciones son las que son capaces de representar los estados de un sistema, ¿vale? ¿Qué forma tiene la ecuación de Schrödinger? La ecuación de Schrödinger tiene la siguiente forma. H con un tejadito, ¿vale? Este tejadito indica que esto es un operador. Ahora veremos qué es un operador. Y a este operador H se le conoce como operador hamiltoniano. ¿Vale? Operador hamiltoniano. Bueno, pues un operador H, operador hamiltoniano, que aplica a una función matemática y después de aplicar esto, resulta que me queda la misma función que tenía, aquí, pero multiplicado por un valor constante. Que resulta que este valor constante que se obtiene en la ecuación de Schrödinger es la energía del sistema en ese estado, en el estado en que se encuentra. Y el estado queda descrito por esta función, ¿vale? Entonces, solo las funciones que cumplan la ecuación de Schrödinger, o sea, que yo le aplique este operador, ahora veremos que es un operador, y me devuelva la misma función multiplicado por un valor constante, debe ser 2,5, 3, 4, un valor,
un valor constante por la misma función, solo esas funciones pueden representar el estado en que se encuentra el sistema, ¿vale? El estado en que se encuentra el sistema. Y esas funciones contienen, las que cumplen esta ecuación, contienen en sí toda la información física que quiero saber del sistema. Energía cinética, energía potencial, momento lineal, velocidad del electrón, por ejemplo, velocidad media, o cualquier magnitud física que quieras pensar, energía en general, cualquier magnitud física que te gustaría saber de ese átomo o de esa molécula, está contenida en la función de onda. Ahora veremos cómo se extrae esa información, pero está contenida en esa función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es encontrar las funciones, que se llaman funciones de onda, ¿no? Las funciones que cumplen esta ecuación y, por tanto, las funciones que son capaces de representar el sistema, el estado del sistema. ¿De acuerdo? Encontrar las funciones que representan el sistema, que son las que cumplen, las capaces de cumplir esta ecuación. Bien, y para eso, pues obviamente hay que resolver la ecuación de Schrödinger. O sea, tengo que resolver esta ecuación, que es una ecuación diferencial, es una ecuación difícil, y cuando la resuelvo, el resultado no es un número, como cuando estás diciendo, bueno, entonces ¿cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la Y? No es un número, el resultado es una función matemática. Por ejemplo, el seno de X más yo qué sé qué, una función. Entonces, cuando yo resuelvo esa ecuación, no me queda un número, sino que me queda una función, que son las funciones que cumplen esta ecuación, que cuando yo aplico el operador hamiltoniano a la función, me devuelve la misma función, idéntica, multiplicada por un valor constante, ¿vale? Bien, entonces para poder dar un paso adicional, tenemos que entender qué es esto de operador. ¿Qué es un operador? ¿Qué es un operador? Bueno, pues este sería, digamos, como un siguiente punto. ¿Qué es un operador? Un operador matemático. Pues un operador es un conjunto de operaciones matemáticas, que se le realizan a una función, Vamos a poner un ejemplo porque si no, no se entiende, imaginaos eso, yo defino un operador, un ejemplo, ¿no? Voy a definir el operador derivar con respecto a X y le llamo D mayúscula, ¿vale? Con un tejadito para indicar que es un operador. ¿Y cómo lo defino? Pues lo defino como operación derivar respecto a X. Entonces, cada vez que yo le aplique esta D mayúscula con el tejadito a una función, lo que quiere decir es que lo que se tiene que realizar es la derivada respecto a X. Un operador lo que contiene es una operación o conjunto de operaciones, porque puede ser, bueno, primero deriva, después suma, después elevado al cuadrado y al final es la raíz quinta, no sé, un conjunto de operaciones matemáticas que le hago a una función, ¿vale? Y ese conjunto de operaciones le doy un nombre, es un operador, algo que opera sobre una función. Entonces, este operador que hemos definido, el operador derivar con respecto a X, se lo puedo aplicar a cualquier función. Por ejemplo, imaginad, ¿no? Le quiero aplicar el operador derivar con respecto a X a la función e elevado a 3X. Cuando actúa, lo que hace este operador es derivar respecto a X. Bueno, pues al derivar esto respecto a X me quedaría 3 por e elevado a 3 elevado a X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaos que al aplicar el operador derivar respecto a X a esta función, en este caso me ha quedado la misma función, multiplicado por un valor constante. La misma función de partida multiplicada por un valor constante. Cuando eso sucede,
Cuando eso sucede, se dice que esta función se dice que es una función propia del operador. ¿Por qué? Es como una función propia de ese operador. ¿Por qué? Porque cuando se lo aplico, la función queda inalterada, solo que es multiplicada por un valor constante. Entonces, esa función es una función propia de este operador. Me ha devuelto la misma función multiplicada por una constante. Y a este valor constante de aquí, a este valor constante, se le llama valor propio. ¿Vale? Bien. Así que e elevado a 3x es una función propia del operador derivar respecto a x con valor propio 3. Es una función propia de este operador y el valor propio es 3. El valor propio es ese valor constante que multiplica a la función. Muy bien. Daos cuenta que no todas las funciones son propias de un operador. Por ejemplo, le voy a aplicar nuestro operador derivar con respecto a x, se lo voy a aplicar a la función seno de x. Entonces, si yo aplico este operador a la función seno de x, es hacer la derivada con respecto a x del seno. Y la derivada del seno es el coseno de x. ¿Me ha quedado la misma función multiplicada por una constante? No. Luego, el seno de x no es una función propia del operador d. El seno de x no es una función propia del operador d. Y por tanto no hay valor propio ni nada. Otro ejemplo, le aplico nuestro operador derivar con respecto a x a la función x cuadrado más 5x. Me quedaría 2x más 5. Pues esto que me ha quedado aquí no es la misma función de partida multiplicado por una constante. Luego, esta función no es función propia de este operador. Bien, pues resulta que solo las funciones que sean propias del operador hamiltoniano, solo las funciones de todas las posibles, solo las que sean propias del operador hamiltoniano, solo esas funciones pueden representar el estado en que se encuentra el átomo o molécula. Solo las funciones que sean propias del operador hamiltoniano. Y cuando le aplico el operador hamiltoniano a esa función propia, el valor propio que me devuelve, ese número constante que multiplica la función, el valor propio que me devuelve es justamente la energía del átomo o molécula en ese estado. Hemos dicho que las funciones que sean propias del operador hamiltoniano son las que pueden representar al sistema, las que pueden representar el estado en el que está un sistema. Y hemos dicho que esas funciones contienen toda la información física del sistema. O sea que de una función de estado, de una función de onda que represente a un átomo o una molécula, porque cumple la ecuación de Schrödinger, de esa función matemática yo puedo extraer toda la información física que necesito. La energía cinética, energía potencial, velocidad del electrón, lo que queráis, ¿no? Todas las magnitudes físicas las puedo extraer, digamos, la información está contenida en la función. Lo que hay que saber es cómo se extrae la información física de la función de onda, cómo se extrae, ¿vale? Este sería el siguiente punto, ¿no? Sería cómo preguntarle a la función de onda, cómo preguntarle a la función a esta función que contiene la información física de mi sistema en un estado determinado. Claro, cada función representa un estado distinto, en un estado determinado. Porque, claro, un átomo puede estar en el estado fundamental o en un estado excitado o en cualquier estado, o sea, puede estar en cualquier estado. Y cada estado está representado por una función. Entonces, yo, ¿cómo le pregunto a la función para que me responda
la información que quiero obtener de física, información física, de ese átomo en ese estado, o de esa molécula en ese estado, por ejemplo, su energía, ¿no? Bien, bueno, pues ¿cómo preguntarle? Pues se le pregunta con operadores, ¿vale? Con operadores. Y resulta que en mecánica cuántica, y este es otro de los principios de la mecánica cuántica que se aceptan o no, ¿vale? Y por tanto, o sea, no tienen demostración, ¿no? En mecánica cuántica, a cada magnitud física, sea la energía, sea eso, energía cinética, potencial, cantidad de movimiento, velocidad, a cada magnitud física del sistema, le corresponde un operador. Bien, y entonces al aplicar el operador a la función propia phi, por tanto a la función que puede representar el estado del átomo o de la molécula, al aplicar ese operador, el valor propio que nos devuelve, es justamente el valor de esa propiedad física, de esa magnitud. ¿Vale? De esa propiedad física en ese estado, porque hemos dicho que cada estado tiene su función, por lo tanto, la información que yo obtengo de esa función que representa un estado determinado corresponde al átomo molécula en ese estado. Bien, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es el operador energía total? ¿Cómo le pregunto la energía total que tiene el átomo molécula en ese estado? Pues ese operador energía total es justamente el operador hamiltoniano. Si yo le aplico el operador energía total, este operador representa la magnitud física energía total. Entonces, cuando se lo aplico a la función habla, se queda igual porque es una función propia y me da un valor propio, un valor constante. Como este es el operador energía total, el valor que me da es justamente la energía total que tiene el átomo molécula en ese estado. Pero igual que esto, imaginaos que tenemos el operador energía cinética, y que tenemos un operador que representa, la energía cinética. De manera que cuando yo aplico este operador a la función, si es propia de este operador, pues me devuelve la misma función multiplicado por un valor constante. Como este operador es el operador de energía cinética, el valor que me devuelve es justamente el valor que tiene la energía cinética. ¿Vale? Y así sucesivamente. Es decir, a cada magnitud física, energía total, energía cinética, energía potencial, a cada magnitud física le corresponde un operador. Y cuando yo aplico ese operador a la función, me devuelve el valor que tiene esa propiedad para el átomo en ese estado, en el estado que representa esa función. ¿Vale? ¿Que está en el estado fundamental? Pues la energía del estado fundamental. ¿Que está en el estado quinto? Pues la energía del estado quinto, ¿no? Que está en lo que sea. ¿De acuerdo? Luego, el modo de preguntarle y de extraer información a la función de onda es aplicando operadores. Porque cada magnitud física que se os ocurra tiene un operador que representa esa magnitud. Y que cuando se le aplica a la función me da el valor de esa magnitud. ¿Vale? Para el átomo molécula en el estado representado por esa función. Bien. Perfecto. Luego, el modo de extraer información de la función de onda, que representa un estado determinado del átomo molécula, es aplicándole operadores. A cada magnitud física le corresponde un operador. Y cuando yo aplico el operador a la función, como es función propia, me devuelve un valor propio. Y ese valor es justamente el valor de esa propiedad.
¿Cuánto vale la energía cinética? Le aplico el operador de energía cinética y lo que me dé este número es lo que vale la energía cinética. ¿Cuál es la energía total que tiene el átomo en ese estado? Pues le aplico el hamiltoniano y el valor que me da aquí es la energía total. Y así con todas las demás magnitudes físicas. La siguiente idea hace referencia a la importancia de la ecuación de Schrödinger, porque hemos dicho que solo las funciones que sean propias del operador hamiltoniano, de ese h que aparece en la ecuación de Schrödinger, solo las funciones que sean propias del operador hamiltoniano pueden representar el estado del sistema, un estado del sistema, ¿vale? Y por tanto, a la luz de lo que hemos visto con los operadores, podemos decir que la ecuación de Schrödinger, es sencillamente aplicar el operador energía total, energía total a la función de onda, ¿vale? Es aplicar la ecuación de Schrödinger, es solo aplicar el operador energía total. De manera que el operador hamiltoniano, que es energía total, en realidad se compondrá de un operador que corresponde a la energía cinética total más otro operador que es la energía potencial total, ¿vale? O sea que aquí, en este operador hamiltoniano, se incluyen todos los términos de energía que afectan al sistema, ¿ok? Y entonces cuando yo aplico este operador, que ya veremos qué forma tiene, cuando yo aplico este operador, que tiene que contener todos los factores que afectan a la energía, ¿no? Este operador a la función, si la función es propia, se queda igual, pero multiplicado por un valor constante. Y ese valor constante, que es el valor propio, es justamente la energía total. Como este es el operador energía total, el valor propio que me da es la energía total. Energía total, ¿vale? Lo que ocurre es que no hay una sola función que cumpla esta ecuación. Hay un conjunto de funciones. Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos antes del operador que habíamos definido como derivar con respecto a x, habíamos visto que la función e elevado a 3x era función propia. ¿Por qué? Porque si le aplico el operador, que es derivar con respecto a x, al derivar esto con respecto a x me queda 3 e elevado a 3x. Entonces, efectivamente, esta función es propia de este operador y este es el valor propio, 3. Muy bien. Pero, ¿y si yo escribo una función, por ejemplo, que sea e elevado a 8x? E elevado a 8x es distinta de e elevado a 3x, es otra función. Pero, sin embargo, cuando le hago la derivada me queda 8 por e elevado a 8x. Luego, esta función también es propia del mismo operador y tiene su valor propio. En general, por tanto, todas las funciones que tengan la forma e elevado a por x, donde a es cualquier valor numérico, todas las funciones que tengan la forma e elevado a ax son funciones propias de este operador. Luego, no hay una única función que sea propia del operador, es siempre un conjunto de funciones que son propias. Y cada función tendrá su valor propio, ¿de acuerdo? Bien, pues cuando aplicamos el operador hamiltoniano y tratamos de resolver esta ecuación diferencial que nos queda aquí, el resultado que obtenemos es el conjunto de funciones que cumplen esta ecuación, es decir, el conjunto de funciones que son propias de este operador, ¿vale? De manera que cuando resolvemos la ecuación de Schrödinger obtenemos un conjunto de funciones y sabemos que esas funciones que son propias del operador hamiltoniano, esas funciones, lo vamos a escribir aquí, las funciones propias
del operador hamiltoniano, las funciones que sean propias del operador hamiltoniano, son las que pueden representar, de hecho representan los distintos estados en los que puede estar el sistema, en los que puede estar el sistema. El sistema solo podrá estar en estados que vienen representados por las funciones propias de este operador. Solo las funciones que cumplan, que son propias de este operador, pueden representar un estado real del átomo, de la molécula. ¿De acuerdo? Pero ya hemos dicho que al resolver esto lo que obtenemos es justamente eso, un conjunto de funciones. Un conjunto de funciones, como en el ejemplo que hemos puesto ahí, ¿no? Por ejemplo, una función que llamo phi1, otra que llamo phi2, otra que llamo phi3 y así un montón de funciones. El conjunto de funciones que cumplen esta ecuación, que son propias del operador. Al aplicar el operador me queda exactamente la misma función multiplicado por un valor constante, que es el valor propio, ¿vale? Pues este conjunto de funciones phi1, ¿qué representa? Pues representa el estado 1. ¿Y esta función phi2 qué representa? Pues otro estado en el que puede estar el átomo, el estado 2. Y phi3, pues un tercer estado en el que puede estar el átomo o molécula, y así sucesivamente. Cada función propia representa un estado distinto en el que puede estar el átomo o la molécula. Y cuando yo le aplico el hamiltoniano a cualquiera de estas funciones propias, por ejemplo, yo qué sé, a la del estado 2, si le aplico el operador a la función del estado 2, como es función propia, me devuelve su valor propio, el suyo, ya hemos visto ahí que cada función devuelve su valor propio, por tanto sería E2 por la misma función, que no ha variado. Vale, pues el valor propio que me da es la energía que tiene el átomo o la molécula en ese estado, en el estado 2, en el estado representado por phi2, ¿de acuerdo? Es la energía que corresponde a este estado, al estado 2. Bien, y por último, antes de pasar ya al átomo de hidrógeno, estamos viendo, digamos, como los principios generales de la mecánica cuántica, cómo funciona. Pues la última idea general es que en un átomo o molécula que se caracterizan porque están compuestos de núcleos y electrones, ¿vale? Cuando el sistema está compuesto solo de núcleos y electrones, que eso es un átomo o molécula, en esos sistemas resulta que lo que dijo Max Born, ¿no?, que lo hemos visto ante la transparencia, resulta que el cuadrado de la función de onda representa la probabilidad de encontrar un electrón, en un punto del espacio. ¿Vale? Esto, vuelvo a decir, es un principio, es como las lentejas, si quieres las tomas y no las dejas, los principios son indemostrables, ¿no? Por eso se llaman principios. Y solo que si los aceptas, a partir de ellos se deriva toda una mecánica que efectivamente funciona. Cuando se aplica a átomos y moléculas, predice y explica el comportamiento que se observa experimentalmente en átomos y moléculas. Bien, luego, el valor de mi función de onda, que son esas funciones que son propias del operador hamiltoniano y que representan el estado o los estados posibles en que puede estar un átomo o una molécula, esas funciones propias, cada función que representa un estado, si la elevo al cuadrado, ¿vale?, en realidad no es elevado al cuadrado, pero bueno, más o menos, representa esa función al cuadrado representa la probabilidad
el valor que adopte esa función al cuadrado en cada punto del espacio representa la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto del espacio. En ese punto del espacio. Claro, phi, que es una función de estado, depende de x, y z, ¿vale? Y por tanto, para cada punto del espacio, yo sustituyo el valor que tiene x, el valor que tiene y, el valor que tiene z, y la función me devuelve un valor. Para cada conjunto de valores x y z, la función me da un valor. Pues resulta que el valor que me da esa función al cuadrado, por ejemplo, imaginaos un punto cualquiera del espacio, este punto, ¿vale? Resulta que su x es x1, este punto, ¿eh? Su valor de y es y1 respecto a un origen de coordenadas. Y su valor de z es z1. Pues cuando yo sustituyo el valor de x y z de este punto en esta función elevada al cuadrado, me devuelve un valor. Pues el valor que me da esa función al cuadrado en ese punto es la probabilidad de encontrar el electrón en ese punto. Muy bien. Y si esto es así, implica que la integral de la función al cuadrado extendida a todo el espacio, si yo integro la probabilidad de todo el espacio, ¿qué probabilidad me queda de encontrar el electrón en todo el espacio? Pues la probabilidad es del 100%, porque en algún lado tiene que estar, ¿no? Con lo cual, si integro todo el espacio, seguro que encuentro el electrón. Entonces, la probabilidad, la integral de phi cuadrado extendida a todo el espacio es siempre el 100%. O sea, en tanto por 1 es igual a 1. ¿Ok? La probabilidad aquí será la que será, de aquí es la que sea. Pero si integro todas las probabilidades, la integración total es el 100%. O, expresado en tanto por 1, el 1. O sea, que se le exige a las funciones, para que tengan significado físico, se les exige que cumplan que al elevarla al cuadrado e integrarlo en todo el espacio, dé 1. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, pues ya hemos visto los rudimentos básicos de la mecánica cuántica, y cómo se actúa, ¿no?, dentro de esa lógica de la mecánica cuántica. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar esto al caso particular del átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el sistema más sencillo que podemos plantearnos, porque es un núcleo formado por un protón, alrededor del cual se mueve un electrón. Bien, o sea que tenemos un protón y un electrón, solo dos partículas. Es el sistema más sencillo que podemos imaginar, dentro de átomos y moléculas. Y es el único sistema, además, que se puede resolver de modo exacto. La ecuación de Redinger para el átomo de hidrógeno se puede resolver de modo exacto. Y por tanto se conocen con total precisión, exactitud, se conocen con total certeza las funciones que representan los estados en el átomo de hidrógeno. A esas funciones les llamaremos orbitales. Eso lo veremos ahora, ¿no? Pero es el único caso en que se conocen con total exactitud. En cuanto ya le metemos otro electrón, por ejemplo, en el helio, tienes dos protones, dos electrones. Pues en el momento en que, aparte del núcleo, tienes dos electrones, ya serían tres partículas. Si consideras un núcleo como una sola partícula, serían tres. Y en el momento en que ya hay tres cuerpos que interaccionan entre sí, eso es muy difícil no se puede resolver de modo exacto. Pero se utilizan unas aproximaciones que el error que se comete con ellas es minúsculo, es despreciable. Por eso la mecánica cuántica se puede aplicar a sistemas muy grandes, o sea, ya se emplean incluso para eso, cientos, incluso miles de átomos, ¿no? Puedes hacer el cálculo con mecánica cuántica, y además átomos con un montón de electrones cada uno, O sea, ya se conocen las aproximaciones que podemos emplear para poder aplicar la mecánica cuántica con precisión y exactitud muy buenas, mejores incluso que las medidas experimentales,
para distintos átomos y moléculas, eso no hay problema, ¿no? Pero aún así ya estás haciendo aproximaciones. El único caso que de verdad se resuelve de modo exacto de P a Pa es el átomo de hidrógeno. Y es lo que vamos a ver a continuación.